Cada semana, millones de españoles van al supermercado, cogen su bandeja de carne y confían en que lo que ven es lo que pagan. Frescura, calidad, sabor. Un producto que va a alimentar a su familia, que va a estar en la mesa del domingo, que van a darle a sus hijos sin pensárselo dos veces. Pero hay datos que apuntan a algo muy diferente. Porque no todos los supermercados están jugando limpio cuando se trata de la carne que te venden. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Lo dicen las organizaciones de consumidores, lo dicen más de 5.000 personas que respondieron a las encuestas de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, con una conclusión que muchos prefieren no escuchar. Hay 5 cadenas de supermercados en España donde comprar carne es sencillamente un error que te está saliendo caro. 5 nombres que probablemente reconoces. 5 sitios donde quizás compraste esta misma semana. Y hoy vamos a hablar de cada uno de ellos con datos, con contexto y sin rodeos. Quédate hasta el final, porque el número 1 va a sorprenderte más de lo que crees. Y cuando lo veas, vas a entender por qué esta información lleva demasiado tiempo sin llegar a la mayoría de los consumidores. Vamos a empezar desde el principio. Porque para entender por qué estos 5 supermercados están en esta lista, necesitas entender qué está midiendo la OCU y por qué sus datos importan. La OCU no es una revista de opinión, no es un blog de alimentación. Es la organización de consumidores más grande e independiente de España, con décadas de análisis, comparativas de laboratorio y encuestas masivas a sus espaldas. Cuando la OCU publica un estudio sobre la calidad de la carne en los supermercados del país, no lo hace preguntando a 4 personas en la calle. Lo hace con metodología, con criterios específicos y con muestras de miles de consumidores reales que compran en esas cadenas cada semana. En su análisis de carne fresca en 18 cadenas de supermercados españoles, los criterios fueron los mismos que tú usas inconscientemente cuando abres una bandeja. Frescura, sabor, variedad y satisfacción general con lo que compraste. Los resultados formaron un ranking claro. Algunas cadenas salieron muy bien paradas, otras no. Y las 5 que vamos a ver hoy aparecen, de una u otra forma, en el lado equivocado de esa clasificación. Los números no mienten, las experiencias de 5.000 consumidores tampoco. Empezamos con el número 5. Número 5. Alcampo. Alcampo genera confianza, es grande, es variado, su sección de carne es amplia y la presentación es cuidada. Cuando entras a sus frescos, la primera impresión es positiva, pero la primera impresión no es lo mismo que la realidad. Hay una brecha entre lo que ves en el envase de algunos productos cárnicos de Alcampo y lo que terminas cocinando en casa. Según comparativas publicadas por organizaciones de consumidores, algunas hamburguesas de marca propia de Alcampo han aparecido en el lado negativo de las tablas de calidad, señaladas como productos que no ofrecen la composición ni la calidad que su presentación sugiere. El problema no es que Alcampo venda algo peligroso, el problema es más difícil de detectar, es el envase que promete más de lo que entrega. La bandeja con buen aspecto visual cuyo contenido real no justifica lo que estás pagando. Como consumidor, tienes derecho a saber qué hay exactamente dentro de esa bandeja. Y en el caso de Alcampo, los datos disponibles sugieren que esa ecuación no siempre cuadra. Está en el número 5. Pero si crees que esto es preocupante, espera a ver lo que viene en el número 4. Porque hablamos de una cadena con presencia mucho más masiva en España y donde el problema tiene otra dimensión. Número 4. Carrefour. El hipermercado por excelencia. La referencia de las grandes superficies en España desde hace décadas. Variedad, amplitud, una oferta que lo cubre todo. Pero tener de todo no es lo mismo que tener todo bien. En estudios concretos sobre hamburguesas de supermercado publicados por la OCU, algunas referencias de marca blanca de Carrefour han aparecido en el segmento de peor calidad de las comparativas. El análisis señala problemas en la calidad real de la carne picada utilizada, en el contenido de proteína en relación con lo que indica la etiqueta y en la frescura del producto en el momento de la venta. Son exactamente los aspectos que el consumidor raramente comprueba antes de meter la bandeja en el carrito. Hay algo que conviene entender sobre cómo funciona la industria de la carne en los grandes hipermercados. Cuando una cadena del tamaño de Carrefour negocia con sus proveedores, la presión sobre el precio es tan extrema que la calidad suele ser la primera variable que cede. No en todos los productos, pero en los segmentos de marca blanca y precio bajo, esa presión es real y los resultados son medibles. El efecto más peligroso de Carrefour es la confianza que genera su tamaño. El consumidor entra, ve miles de referencias, asume que una cadena tan grande no puede permitirse vender mal y compra sin cuestionar. Esa confianza automática es exactamente el mecanismo que permite que productos de calidad inferior lleguen al carrito sin ser detectados. Carrefour está en el número 4. Y si ya estás pensando en cambiar algunos hábitos de compra,
Bien, pero guárdate margen de sorpresa para lo que viene. Porque el número 3 es donde las cosas se documentan con una precisión que no deja mucho espacio para la duda. Número 3. Lidl. Lidl ha conseguido algo que muy pocas cadenas logran: cambiar su imagen por completo en menos de una década. Pasó de ser el supermercado barato de calidad dudosa a convertirse en referencia de relación calidad-precio. Su panadería, su fruta, sus quesos, sus vinos. Lidl ha conquistado a millones de consumidores españoles con la promesa de calidad sorprendente a precio ajustado. Pero en lo que respecta a la carne, hay un dato concreto que no encaja con esa imagen. Cuando la OQ analizó hamburguesas de vacuno disponibles en los supermercados españoles, una referencia concreta de Lidl recibió la peor puntuación de todo el estudio. El producto fue la hamburguesa Raza Frisona, un nombre que evoca calidad y origen. Y sin embargo, el resultado fue el opuesto a lo que el nombre sugería. Los motivos que el análisis señaló fueron dos. Primero, problemas de higiene detectados durante el estudio del producto. Segundo, un contenido de colágeno considerado excesivo para el tipo de producto que se presenta al consumidor como hamburguesa de vacuno. Necesitas entender qué significa esto. El colágeno en una hamburguesa no es carne muscular, no es la parte del vacuno que aporta proteína de calidad o valor nutritivo real. El colágeno es tejido conectivo, es lo que queda cuando la materia prima de mayor calidad ya se ha destinado a otros cortes más valiosos. Una hamburguesa con alto contenido en colágeno tiene peor textura, peor sabor y peor valor nutritivo. Y su composición real no corresponde a lo que el consumidor espera cuando ve el nombre de una raza bovina en el envase. Es una desconexión entre la expectativa que genera el producto y su realidad interior. No necesariamente ilegal en todos sus aspectos, pero sí un engaño de etiqueta que el consumidor paga sin saberlo. Lidl está en el número 3. Y ahora necesito hacerte una pregunta. Llevamos 3 supermercados: Alcampo, Carrefour y Lidl. Y es posible que ya estés pensando en tu propio carrito de la compra. ¿En cuál de estos nombres coincide con tu supermercado habitual? ¿En si has notado alguna diferencia en el sabor o en la frescura de la carne que compras? Por eso te pregunto directamente, ¿en cuál de estos supermercados compras carne habitualmente? ¿Has tenido algún problema con la frescura, el sabor o la calidad? Cuéntamelo en los comentarios ahora mismo. Mientras sigues viendo el vídeo, las experiencias reales de los consumidores son muchas veces más reveladoras que cualquier estudio en laboratorio, porque aún nos quedan 2, y el número 2 y el número 1 son los que realmente están en boca de todos los que conocen estos datos. Número 2. Aldi. Aldi lleva años creciendo en España con una fórmula que parece irresistible: surtido reducido, precios bajos, rotación constante de productos especiales y una eficiencia operativa que otras cadenas no pueden igualar. En muchas categorías ofrece una relación calidad-precio difícil de superar. Pero en la carne fresca, los datos de la OQ cuentan una historia diferente. En el estudio con más de 5.000 consumidores y 18 cadenas analizadas, Aldi aparece entre los supermercados con peor valoración en carne fresca de toda España, no en una posición intermedia. En el grupo de cola, las deficiencias que señalan los consumidores se concentran en los 3 pilares básicos: frescura, sabor y variedad. Pero hay un indicador que va más allá de las puntuaciones y que resulta especialmente revelador. Es el comportamiento real de sus propios clientes habituales. Muchos de ellos van a Aldi para hacer su compra habitual, pero evitan deliberadamente la sección de carne. Compran todo lo demás allí y luego van a otro sitio a comprar la carne. Cuando los clientes de un supermercado evitan activamente una sección concreta de ese mismo supermercado, hay una sola explicación posible. La experiencia pasada les ha enseñado que no vale la pena. Es la inteligencia del consumidor que aprende por sus propias compras y ajusta sus hábitos en consecuencia. ¿Por qué ocurre esto? El modelo de negocio de Aldi se basa en pocos proveedores y presión extrema sobre el precio de compra. En una categoría como la carne fresca, donde la calidad depende de la cadena de frío, el tiempo desde el sacrificio, la alimentación del animal y las condiciones de maduración, esa presión extrema sobre el precio tiende a traducirse en compromisos sobre la calidad que el consumidor termina pagando con cada compra. Los resúmenes de los estudios de la OQ sitúan a Aldi entre las cadenas con mayor distancia respecto a los mejores del ranking en carne fresca. No es una diferencia de matiz, es una diferencia estructural entre un producto que cumple y un producto que falla de manera consistente y medible. Aldi está en el número 2. Y eso significa que el número 1 es todavía más extendido, todavía más sorprendente, y el que más millones de españoles frecuentan cada semana sin saber lo que dicen los datos. Número 1. Día Día. Solo el nombre ya dice mucho. Día no es un supermercado.
Día es parte del paisaje urbano de España. Está en cada barrio, en cada calle comercial, en cada pueblo con un mínimo de población. Es el supermercado de proximidad por excelencia. El sitio al que vas cuando no quieres coger el coche, cuando necesitas algo rápido, cuando el precio es lo primero y la distancia es lo segundo. Y es precisamente esa omnipresencia lo que convierte a Día en el número 1 de esta lista. No solo por la calidad de su carne, que según los estudios de la OCU es la peor valorada entre las 18 cadenas analizadas en España, sino por el alcance del problema. Por cuántos consumidores están comprando allí su carne cada semana, pensando que están tomando una decisión razonable, sin saber lo que dicen los datos. La OCU, en su análisis basado en las experiencias de más de 5.000 consumidores, sitúa a Día en el último lugar del ranking de carne fresca, no en el penúltimo, en el último. Los consumidores señalan problemas sistemáticos en frescura, en sabor y en variedad, y esos problemas no aparecen en una encuesta puntual. Aparecen de forma consistente en distintos análisis y en distintos momentos. No es un mal día, no es una mala partida de producto, es un patrón. ¿Qué está pasando exactamente? Para entenderlo, hay que mirar el modelo de negocio con honestidad. Día compite fundamentalmente en precio y proximidad, y mantener ese coste bajo en la carne fresca, una categoría donde los márgenes ya son muy ajustados en toda la industria, requiere compromisos que inevitablemente afectan a la calidad. Esos compromisos pueden materializarse de distintas formas. Proveedores que ofrecen precios muy bajos porque trabajan con estándares que otros no aceptarían, cadenas de frío que no siempre están perfectamente optimizadas en una red de miles de pequeños establecimientos, tiempos de exposición en el lineal más largos de lo óptimo para la frescura del producto, y una variedad limitada que concentra las ventas en referencias de bajo coste. Nada de esto significa que comprar carne en Día sea peligroso en términos sanitarios. Los controles sanitarios en España son rigurosos y se aplican a todas las cadenas. Pero la diferencia entre un producto que pasa los controles sanitarios y un producto que ofrece frescura, sabor y calidad real al consumidor es una brecha enorme. Y en el caso de Día, esa brecha aparece en los datos de manera sistemática y contundente. El problema más profundo no es la calidad en sí misma, es la confianza implícita. Millones de personas compran en Día sin plantearse que su sección de carne pueda ser la peor valorada del país. Confían en el supermercado de su barrio, confían en la familiaridad. Confían en que si algo estuviera muy mal, lo sabrían. Esa confianza es exactamente el mecanismo que hace que el problema se perpetúe sin que nadie lo cuestione. Hoy lo estás cuestionando. Hoy tienes los datos. Y con esos datos puedes tomar una decisión diferente la próxima vez que necesites carne. Llegados a este punto, puede que estés pensando que todos los supermercados son iguales, que da lo mismo donde compres, que la carne es carne y el precio es lo que importa. Pero los datos demuestran exactamente lo contrario. El mismo estudio de la OCU que sitúa a estas 5 cadenas en el fondo del ranking sitúa a otras en posiciones muy superiores. La diferencia entre el peor y el mejor es abismal. Y esa diferencia se traduce directamente en lo que llevas a casa, en lo que pones en la sartén, en lo que comen tu familia y tus hijos. La carne no es solo calorías, es proteína de calidad, es hierro. Es un alimento que ocupa un lugar central en la dieta española. Cuando la carne que compras no tiene la frescura ni la calidad que debería tener, no estás ahorrando dinero. Estás pagando algo que no vale lo que creías y dejando de obtener el valor nutricional que ese dinero debería comprarte. La información existe, los estudios están publicados. La OCU lleva años generando estos análisis para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas. El problema no es la falta de datos, es que esos datos no siempre llegan al momento en que el consumidor está delante del lineal de carne, bandeja en mano, a punto de decidir. Hoy llegaron. La próxima vez que estés frente a una bandeja de carne en el supermercado, hazte una sola pregunta. ¿Este precio bajo me está costando algo que no veo? Porque en muchos casos, y especialmente en las 5 cadenas que has visto hoy, la respuesta es sí. Te cuesta frescura, te cuesta sabor, te cuesta la calidad que tu familia merece en la mesa. Elegir mejor no siempre significa gastar más. Significa saber dónde merece la pena gastar lo que ya estás gastando. Si este vídeo te ha parecido útil, dale al me gusta. Ayuda a que esta información llegue a más personas que están comprando carne en estos supermercados sin saberlo. Y compártelo con alguien de tu familia o de tu entorno que lo necesite ver. En el próximo vídeo vamos a analizar exactamente lo contrario. ¿Cuáles son los supermercados donde sí merece la pena comprar carne en España? ¿Cuáles tienen las mejores puntuaciones según la OCU? ¿Y qué criterios usar para elegir bien desde hoy mismo? Suscríbete para no perdértelo.
Aquí seguimos mirando lo que los supermercados prefieren que no descubras.